Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web, redesculturalestaurinas.org, y en nuestro canal de YouTube, Redes Culturales Taurinas, donde nos gustaría mucho que se suscribieran para que no se pierda ninguna de nuestras entregas, además de los 40 programas que ya tenemos ahí grabados. También estamos en Instagram y Facebook como Redes Culturales Taurinas. Pues hoy tenemos un programa muy especial con un invitado como Javier García Guibert, que ha aceptado sentarse aquí con nosotros para hablar sobre humanismo y tauromaquia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotras. Y por supuesto, mi compañera y amiga, Fer Aro. Hola, ¿qué tal, María Ángeles? ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Qué gusto estar aquí de vuelta en redes. Pues bueno, presentando un poco a nuestro invitado, muchos ya lo conocerán, pero quien no lo conoce, Javier García Guibert es doctor en filología con una tesis sobre Baltasar Gracián y estudioso de la tradición humanística. Es autor de investigaciones sobre la literatura española de los siglos de oro y la tradición literaria occidental, tanto desde su fuente clásica grecolatina como desde su fuente bíblica judeocristiana. Ha sido profesor de la Universidad de Valencia. Ha publicado distintas obras, entre ellas, en el 2021 ha aparecido su primera novela titulada El sacrificio. Cervantes y la melancolía, ensayo sobre el tono y la actitud cervantinos, en Valencia, 1997. La imaginación amorosa en la poesía del siglo de oro, Shakespeare o el espíritu de disolución, Baltasar Gracián, Consagradas Escrituras, 10 ensayos sobre literatura bíblica, sobre el viejo humanismo, exposición y defensa de una tradición, La Humanitas Hispana, sobre el humanismo literario de los siglos de oro, Baltasar Gracián y el ficcionalismo barroco como tesis doctoral, de la soltería, reflexiones libres sobre la vida célibe y A la luz del toreo, tradición hispánica y humanista en la Universidad Humanística en la Tauromaquia, Madrid 2018. Bueno, Javier, ahora sí que entrando en materia, ¿por qué accedes a la reflexión sobre la tauromaquia a partir de tus estudios e intereses humanísticos? Bueno, pues es una pregunta que realmente yo me fui haciendo, ¿no? Cuando se producía eso, ¿no? Yo de jovencito pues era un aficionado, digamos, algo distante, iba a los toros, me interesaba por lo que decía la prensa y, en fin, seguía un poco al tanto, pero yo de otra manera algo distante. Y hace como unos 20 años estaba yo precisamente pues escribiendo 2 libros sobre el viejo humanismo que tú has mencionado y la Humanitas Hispana, que salieron por casualidad en el año 2010, los dos, y bueno, estaba en esa, digamos, creando, digamos, esos 2 libros, y entonces ahí me di cuenta de la vinculación, no sé por qué, empecé a ir más a los toros, ¿no? La vinculación profunda que había entre la tauromaquia y esas 2 tradiciones que yo tanto amaba y que estaba trabajando en ellas, ¿no? Y entonces se produjo ahí, pues, bueno, pues una fusión que yo fui el primero sorprendido, empecé a ir mucho más a los toros, a interesarme por esa tradición específica, ¿no? Y por ese espectáculo, porque vi que realmente desde las bases, digamos, filosóficas, antropológicas, éticas, procedían del humanismo, claramente, ¿no? Y del hispanismo, evidentemente, pues provenían, ahí estaban sus raíces históricas, intrahistóricas, por decirlo así en términos unamunianos, ¿no? Tan simbólicas, arquetípicas, y entonces yo ahí realmente vi todo eso que había, ¿no? Creo que en el año 2012 pasó, bueno, un acontecimiento taurino que fue la corrida de José Tomás en Nimes en septiembre, ¿no? Del 2012, a la que fui. Eso fue realmente pues una corrida platónica, ¿no? La corrida del mundo de las ideas, algo, en fin, extraordinario. Y yo creo que ahí es donde ya tuve conciencia de que quería escribir un libro sobre tauromaquia, que salió pues 6 años después, ¿no? En el 2018. Porque vi la tauromaquia como algo estratégico, ¿no? Realmente, pues, para defender las tradiciones que yo realmente pues amaba, ¿no? Y quería, ¿no? Y que además, bueno, por eso titulé también el libro A la luz del toreo, ¿no? Porque a la luz del toreo se pueden ver muchas cosas, ¿no? Muchas más cosas que hoy están cuestionadas. Y era un poco una defensa de todo eso, ¿no? La defensa, desde luego, del viejo humanismo frente a los posthumanismos, ¿no? De hoy en día, los ciberhumanismos, están relacionados con el mundo de digamos, la esclavitud digital, ¿no? Todo aquello que escamotea, digamos, la realidad de las cosas en 3 dimensiones, ¿no?
o los transhumanismos, ¿no? En los que cabe también el animalismo, ¿no? Todo aquello que, digamos, hace fluido, ¿no? Y elimina, pues, solideces, ¿no? Y todo aquello que tiene transiciones, ¿no? El animalismo es uno de ellos. Luego también era la defensa de la cultura hispánica, porque la tauromaquia formaba parte de su leyenda negra, ¿no? Atraso, crueldad, todo esto, ¿no? Entonces, realmente, pues, al revés, ¿no? Creo que es lo que decía Lorca, ¿no? La fiesta más culta del mundo por lo que el arrastre que tiene, ¿no? Y porque además yo veía ahí, pues, el símbolo y la esencia de la visión hispánica del mundo. Y luego también la defensa de la libertad, porque en realidad yo pertenezco a una generación que ha vivido digamos, los años más libres de la historia de España, ¿no? Los años 70, a partir de la muerte de Franco, los años 80 y 90, ¿no? Y entonces ahora ese déficit de libertad que tenemos con todas las políticas de la cancelación y tal, es muy duro, ¿no? Algunos no lo aceptamos de ninguna manera, ¿no? Y entonces también desde la tauromaquia, pues se debe luchar, ¿no? Contra esas cancelaciones. Y luego también la defensa de la tradición, desde luego, frente a, bueno, pues la idolatría del progreso, ¿no? Porque también para el humanismo, bendito anacronismo, ¿no? La tauromaquia, ¿no? Para el humanismo el progreso científico, técnico, no necesariamente significa, como pensaban algunos ilustrados, ¿no? Los ilustrados en general, pues progreso moral, ¿no? Porque hay veces que nos tenemos... El progreso en realidad para el humanismo siempre está es una cuestión individual. Tú no puedes, hablamos de la historia, pues acceder a ningún progreso, es una cosa personal, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, el hecho de que haya elementos, digamos, la tauromaquia sea un elemento no de progreso, sino de anacronismo, ¿no? Pues muchas veces también nos puede hacer pensar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, son muchos factores, ¿no? Los que yo veía que a la luz del toreo se podían plantear y se podían argumentar, ¿no? Y la defensa de la tauromaquia implicaba otras defensas. Y bueno, pues ese fue el proceso, ¿no? Ese fue el proceso, ¿no? Por la tauromaquia no significaba, pues, que dejaba de interesarme o que marginaba los otros intereses, sino que era lo mismo. Me da gusto que toques el tema de este fantasma del progreso, ¿no? Que hoy parece que todo lo que se hace en aras del progreso pareciera que tiene que entrar con calzador o que tiene que ser aceptado sin cuestionarse, porque sería de otra manera como atentar contra el progreso. Y nos olvidamos que progreso no es lo mismo que avance, no es lo mismo que evolución, no es lo mismo que crecimiento y tampoco es lo mismo que desarrollo. Hablabas también de Unamuno. Un Miguel de Unamuno, que también era un reconocido antitaurino. Bueno, aprovechando esa figura, yo quiero que me hables de las diferencias sustanciales entre el antitaurinismo actual y el antitaurinismo de antaño. Bueno, la primera diferencia, la acabas de mencionar, ¿no? Es el sectarismo brutal y la ignorancia de los antitaurinos de ahora, ¿no? Porque Unamuno sabía muy bien lo que eran los toros, de hecho, porque era antitaurino, pero era antitaurino en realidad porque decía que se hablaba demasiado de toros, ¿no? Que la gente estaba constantemente hablando de toros y que no era para tanto, ¿no? Pero sí que decía que los toros, pues, era una enseñanza para enfrentarse a la muerte, es decir, que veía que había ahí cosas hondas, ¿no? Y por supuesto sabía de lo que estaba hablando. Hoy los antitaurinos, pues no lo saben, ¿no? Bueno, quizá luego hablaremos un poco más de eso, pero la cuestión es que sí que es verdad que hay algo que ha cambiado radicalmente. El antitaurinismo o las razones de los antitaurinos de antaño, pues eran razones humanistas y las de ahora no son razones humanistas, ¿no? Esa es una diferencia fundamental, ¿no? Hasta el siglo XX, todas las razones, desde la primera prohibición o cuestionamiento que hay de los toros, que es la bula famosa del Papa Pío V, ¿no? La segunda mitad del siglo XVI, prohibiendo las corridas de toros en España, que no se llegó a efecto porque la resistencia fue mucha, ¿no? Las razones eran humanistas, es decir, porque había un elemento, bueno, había muchas víctimas mortales. Se calcula, Gonzalo Santonja, que es un especialista que ya conocéis, ¿no? Pues decía que hasta 300 víctimas mortales al año, ¿no? Podía haber, y seguramente, ¿no? Porque hay un viaje célebre que hizo una aristócrata francesa, Voyage en España, ¿no? Madame d'Aulnoy. Ella asistió a un espectáculo taurino en Madrid que le impresionó mucho y nos dice que hubo 3 muertos en ese espectáculo, ¿no? Los 300 podían salir perfectamente, ¿no? Y había, pues,
era una razón, la razón de peso en la época, y luego también una especie como de paganismo, ¿no? Era una fiesta un poco pagana, entonces a la iglesia eso no acaba de verlo. Pero luego ya en el siglo XVIII intervienen, tú eso, Fernanda lo sabes muy bien porque lo estudiaron, ¿no? Ese capítulo, ¿no? Siglo Ilustrado, pues ahí hay nuevas críticas antitaurinas, ¿no? También habría que decir que no, con Jovellanos a la cabeza está todo el antitaurismo del XVIII, pero no todos los intelectuales del XVIII eran antitaurinos. De hecho, Moratín padre escribe la primera historia de la tauromaquia, ¿no? Y Tomás de Iriarte, el fabulista, era taurino. Y luego a mí, como un inciso, me encanta la visión, o sea, me encanta en este tema la postura de Cadalso. Para mí Cadalso es, digamos, es la mejor inteligencia y la que más me gusta, la que más me atrae del siglo XVIII. Y entonces, hay una de las cartas marruecas, que se supone que son cartas que envía un marroquí a un destinatario contándole las cosas que él ve en España, ¿no? Del viaje y tal, pues entonces va a haber una corrida de toros porque le han dicho que es un gran espectáculo, pero es un espectáculo que está ya empezando a ser cuestionado un poco en Europa porque es muy cruel y tal. Y entonces él le envía una carta a su corresponsal diciéndole que, bueno, que ha salido de una corrida de toros y que está absolutamente abrumado por lo que ha visto, que ha sentido cantidad de cosas, pero que ha sido tan fuerte que ahora mismo no le puede decir nada, que le escribirá otra carta para decirle, pues, a qué conclusiones ha llegado. Y esa segunda carta, pues esa otra carta no aparece, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito esto, ¿no? Por parte de Cadalso, que era un tío muy inteligente y tal, decir, bueno, esto precisa reflexión, ¿no? O sea, esto es una cosa muy potente, muy fuerte, de reflexión. Una especie de suspensión así escéptica del juicio, ¿no? No puedo hablar de esto así a la ligera, ¿no? Y no hay una segunda carta, entonces me parece eso un poquito. Pero bueno, en el siglo XVIII aparecen nuevas razones, pero que siguen siendo humanistas, ¿no? Es decir, razones de tipo moral, que eran las mismas que había las razones contra el teatro, que se juntaban hombres y mujeres en el pueblo, tal, que bueno, que eso podía dar lugar a cuestiones pecaminosas y tal. Desde luego aparecen las razones económicas, desaprovechamiento de las dehesas para cosas agrícolas, la pérdida de las laborales, todo eso, ¿no? Y también el prestigio europeo, ¿no? Es decir, ¿qué pensarán los europeos de nosotros que hacemos estas cosas, ¿no? Bueno, pues todas estas razones humanistas en realidad se disuelven con el tiempo y hoy ya no cuentan, porque evidentemente, pues bueno, en fin, cuestiones morales, cuestiones, las de esas son una bendición, ¿no? Cuestiones de prestigio europeo después del siglo XX, con las dos guerras mundiales, con los campos de concentración, en fin, con todo lo que ha pasado en el siglo XX, pues tampoco es como para mirar hacia Europa con mala conciencia, ¿no? Y entonces las razones ya actuales son solo animalistas, ¿no? Razones de sí. Ya no hay razones humanistas. Las únicas razones que quedan en pie son las animalistas. Por eso ha cambiado tantísimo, ¿no? Entonces, históricamente, las primeras sociedades protectoras de animales son del XIX, pero ideológicamente se remontan al siglo XVIII, ¿no? Y hay dos figuras ahí claves, una Rousseau y otra es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el que habla de los animales como seres sintientes, ¿no? Y que, por lo tanto, tan dignos de respeto como los seres humanos, ¿no? Pero la clave es Rousseau, ¿no? Rousseau, como tantas cosas, es, bueno, pues el gran intoxicador de conciencias, yo creo, ¿no? De la historia, ha triunfado absolutamente. En él está la nueva pedagogía, que aparece en el Emilio, está el buenismo, está el victimismo, está todo lo políticamente correcto, no hay más que ver el contrato social, donde ahí todo el mundo tiene que, en fin, mantener la opinión correcta, ¿no? Y ahí se alterna la coacción, la censura, la pedagogía, lo que sea, para que todo el mundo piense igual, ¿no? Y luego, respecto al animalismo, el diálogo que tiene sobre el origen de la desigualdad de los hombres, ¿no? Pues es clave, ¿no? Porque ahí él considera que es, digamos, el progreso, no el progreso, sino la civilización es una desgracia para el ser humano, lo ha corrompido y hay que volver a el mundo natural. En el mundo natural los animales, pues evidentemente, pues están más próximos a ese ideal, son modelos de virtudes, incluso de ideas, y en fin, por eso decía Voltaire cuando lo leía, pues que le daban ganas de ponerse a cuatro patas, ¿no? Cuando leía a Rousseau, ¿no? Y luego Rousseau lo que hace es
la sustitución del juicio sentimental por el juicio racional por el juicio sentimental. Y por lo tanto ahí aparecen las razones de los antitaurinos animalistas que se basan fundamentalmente en la crueldad, ¿no? Pero la crueldad es un término pues realmente relativo, impreciso, inexacto, incluso, peor decir, algo hipócrita, ¿no? Vamos a ver, hay que aceptar que hay un elemento sacrificial en la tauromaquia, ¿no? Antonio Machado, por boca de Juan de Mairena, lo decía, ¿no? Es un holocausto a un Dios desconocido, ¿no? O sea, hay que aceptar ese elemento, ¿no? Pero, sin embargo, aparte de eso, pues ahí aparece la muerte, que además se enseña porque es un sacrificio, pero todos nos vamos a morir, es decir, la muerte es cruenta, la muerte es más cruenta, más cruel en el ser humano que en el animal, 1000 veces, ¿no? Porque el animal no es consciente de que se muere, ¿no? Y en cambio el ser humano sí, ¿no? Por lo tanto, eso es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más duro. Ahí también habría que tener en cuenta esa diferencia que creo bueno, que alguna vez Fernanda también ha establecido entre dolor y sufrimiento, ¿no? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, que es muy distinto y que eso pertenece realmente pues al ser humano, ¿no? Respecto a esto también pues en fin, hay cuestiones científicas. Hay un famoso informe del año 2007 de la Universidad Complutense, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que habla de esas endorfinas anestesiantes que segrega el toro, ¿no? Cuando está atacando, ¿no? Cuando está en el ruedo, cuando embiste. Y bueno, pues eso no ha sido desmentido tampoco, ¿no? Científicamente. Pero bueno, nosotros no le quitamos la vida a una criatura inmortal, sino a una criatura mortal, ¿no? Entonces, todos nos hemos de morir. Si el toro muriera de muerte natural, claro, esa muerte no la vemos, pero ¿cómo sería esa muerte, no? Pues probablemente pues estaría 2 días tumbados en el campo, sin fuerzas, en fin, intentando respirar y no respirando bien. ¿Cómo mueren nuestros seres queridos, que son seres humanos, ¿no? ¿Cómo han muerto esas muertes? O sea, la muerte siempre es durísima, ¿no? Es mucho más larga, mucho más cruda, mucho más cruel que la muerte de un toro, que además, pues, ha sido creado para eso y que de alguna manera podríamos decir que esa muerte salva a su especie, ¿no? Gracias a que él muere en la plaza está salvando a su especie. Es decir, que en fin, desde luego esas actitudes basadas digamos, en el juicio sentimental, ¿no? En el sentimentalismo, ¿no? En la crueldad y tal, pues bueno, yo creo que evidentemente no se sostienen, son más hipocresía que otra cosa, ¿no? Yo me lo planteo eso muchas veces, ¿no? ¿Cómo muere la gente, ¿no? Es decir, hombre, por favor, las muertes son durísimas, ¿no? Las muertes de nuestros seres queridos son durísimas, ¿no? Pues por favor. O sea, un animal que ha vivido una vida de privilegio, ¿no? Durante 4 años y que tiene, en fin, está dotado con esas condiciones y que muere de esa forma, ¿no? Pues no creo que sea realmente pues, argumentar, ¿no? No argumentar. Y en fin, bueno, pues eso es lo que, esas son diferencias claves, ¿no? Entre el antitaurinismo actual, que es animalista, ¿no? Por esos argumentos, y el antitaurinismo humanista, ¿no? Que era hasta este siglo. Claro. Y bueno, ahora tocaste yo creo que 3 palabras claves, ¿no? En lo que nos acabas de decir. Hablas de ignorancia. Hoy en día uno oye hablar a los antitaurinos y lo primero que percibes es una absoluta ignorancia, primero que nada, del animal que dicen defender, ¿no? Claro, sí. No lo conocen en lo más mínimo. Lo igualan a un perro de compañía, los que más cerca se sienten a una vaca lechera. Te topas con esa como barrera de una ignorancia de la que de verdad no hay forma de sacarnos, ¿no? Por otro lado, hablas que hoy en día, como bien dices, ¿no? Es un animalismo entendido desde no sé desde dónde lo quieren entender, como un mascotismo, yo lo veo, ¿no? Porque tengo un perro, porque tengo un gato en mi casa, yo ya soy animalista y voy a defender a todos los animales creyendo que todos son gatos y perros. Sí, Cuando es muy distinto a eso, y les ponen sentimientos a los animales que son, como bien dices, ¿no? Fer lo ha explicado y ha hecho varias referencias a ellos, son propios del ser humano, ¿no? Hablan de sufrimiento, cuando a veces, muchas veces el sufrimiento es mental. Y bueno, mira esos vídeos que hay en YouTube, ¿no? Que son esa proliferación de vídeos que hay de animales, son
me parece una cosa vergonzosa, degradante, ¿no? La intimidad esta que se crea entre el ser humano y el animal, la subordinación del ser humano al animal, ¿no? Esas cosas que en principio las ves y te, te gustan, porque fíjate, pero piensas en el fondo y es una perversión total, ¿no? Claro. De las teorías y tal, A ¿no? veces yo incluso llego a decir, ¿no? Cuando se le da cierto trato a animales de compañía, a los que uno tiene en su casa, se llega hasta el maltrato animal creyendo que los estás, Sí, por supuesto, los estás los desanimalizando, ¿no? estás Que es exactamente. lo que ellos tendrían que ser, ¿no? Fíjate tú cómo vive el toro, ¿no? Qué manera de vivir de animal tan extraordinaria tiene, ¿no? Y en cambio, pues un perro lo puedes tener ahí en tu casa, sí, lo sacas dos ratitos al día y ahí lo tienes y ya está, ¿no? Y no le preguntas si le gusta eso o no le gusta eso. Por supuesto, se cae en una manipulación del lenguaje que, bueno, asusta a veces ver cómo se manipula el lenguaje para provocar ciertos sentimientos de empatía que Claro. son muy lejanos a la realidad. Entonces, teniendo este panorama de hoy en día, este animalismo, pues yo digo, como le llamo, un animalismo malentendido, un animalismo Sí. que poco tiene de animalismo y de defensa de los animales más bien, desde qué tradición o con qué razones culturales se puede defender la tauromaquia frente a este animalismo que acabamos de Sí. mencionar, ¿no? El antitaurino de hoy en día. Bueno, desde el humanismo, ¿no? En realidad, desde la tradición humanista. Hay veces que se hacen defensas de la tauromaquia, yo lo veo de miras con miras muy cortas y muy superficiales. Yo creo que hay que hacerlo desde una amplia perspectiva, digamos, histórica, no cultural y tal. Y desde luego la tradición a la que pertenece, la tradición del humanismo, lo que yo he llamado el viejo humanismo, ¿no? En ese libro, ¿no? Frente a los nuevos humanismos que son todos, digamos, salen del humanitarismo del siglo XVIII, ¿no? Que es el origen también del animalismo, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Esta oposición entre humanismo y humanitarismo era una base fundamental del libro sobre el viejo humanismo, ¿no? Sobre todo de su segunda parte, ¿no? Claro, y también hay que tener en cuenta que la tradición, la tauromaquia no tendría sentido en otra tradición que no fuera la humanista. Por ejemplo, en las tradiciones orientales, ¿no? Las tradiciones del budismo, el hinduismo, hay esos elementos reencarnatorios, ¿no? Tanta fluidez entre lo humano y lo animal y tal, que ahí no sería posible, yo creo, ese espectáculo, ¿no? Es desde la tradición humanista. Y la tradición humanista se basa en una concepción antropológica muy clara, ¿no? Que plantea un abismo ontológico entre los seres humanos y los animales, ¿no? En la doble fuente de la que deriva esa tradición humanista, ¿no? Por un lado, la fuente grecolatina, por otro, la fuente judeocristiana, ¿no? En la fuente grecolatina, pues, bueno, el antropocentrismo griego y romano, pues está muy claro, ¿no? Lo que decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos claro. En cuanto a la tradición judío-cristiana, pues en el Génesis ya se nos dice que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, sea esto lo que sea, ¿no? En cualquier caso, pues, porque hay una parte espiritual en el ser humano y ese espíritu, digamos, le conecta con Dios, es imagen de Dios, para dominar sobre todas las criaturas, ¿no? Entonces, esa es digamos, la antropología humanística, ¿no? Hay un abismo entre los seres humanos y los animales. Entonces, realmente la tradición humanista asume con orgullo, digamos, la acusación de especismo. Pues claro que somos especistas, por supuesto, ¿no? Es decir, tenemos una situación de privilegio, ¿no? Indudable, ¿no? Igual que, pues se puede hablar de sexismo, pues claro que somos sexistas, creemos en que hay dos tipos de géneros humanos, hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que luego habrá todas las excepciones que podamos pensar, pero básicamente, o sea, es que hay veces que hace mira, tío, es como si estuvieran empezando a descubrir gente que no ha leído nada, que no sabe nada, a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y todo lo que ha sucedido no sirve de nada, o sea, es que es totalmente ridículo, ¿no? Pero bueno, entonces, el humanismo es un concepto que tiene todo el sentido, porque todos los seres humanos somos iguales. Sexo, raza, religión, origen social, da lo mismo, ¿no? Pero en cambio el animalismo no tiene ningún sentido, o sea, es un concepto que no tiene sentido. Hay infinidad de especies animales, ¿no? Entonces, ahora el animalismo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Estás hablando de una mosca, de un gorrión, de un tigre, del toro bravo, que es una especie muy característica, ¿no? Es decir, ¿qué es animalismo? Es que ya el concepto falla, ¿no? Porque hay tantísimas especies que se engloban ahí. Entonces, la relación de la especie humana con las distintas especies animales, creo que
siempre ha sido histórica, ha sido cultural, ha sido funcional, es decir, que tenemos que ver en cada momento histórico y en cada cultura, pues cómo funciona, ¿no? Teniendo en cuenta ese, digamos, ese abismo que hay entre unos y otros, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, pues la vaca en India, ¿no? La visión que se tiene del cerdo en el mundo musulmán, la visión que se puede tener del perro en China, o la visión que podemos tener nosotros de un perro de caza, de un perro de compañía, de un perro de ciego, es decir, que bueno, todo es relativo ahí entonces, ¿no? Y claro, como tú comentabas antes, pues hay un doble y perverso proceso, por un lado, de mascotización del animal y luego de humanización de la mascota, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que entonces, pues que bueno que lo pervierte todo, ¿no? ¿No? Y bueno, y ahora, ¿qué es lo que diferencia? Eso podría ser la pregunta, ¿qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha dicho que la razón y el lenguaje, ¿no? Es lo que nos diferencia, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal racional y Cicerón hacía mucho hincapié en que el lenguaje, ¿no? Cuanto más lenguaje seamos capaces de dominar, más humanidad desarrollamos, ¿no? El lenguaje es lo que nos humaniza de alguna manera. Pero en los textos clásicos del humanismo se decía una cosa que a mí me parece muy bonita, ¿no? Que Dios había creado al ser humano para que hubiera una criatura que pudiera comprender, que ahí está la razón, ¿no? Y expresar, que ahí estaría el lenguaje, la grandeza de la creación, ¿no? Eso me parece que es una idea bonita, ¿no? Y dentro de ese humanismo, de esa tradición humanística, hay un texto clave que es el discurso de la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola, finales del siglo XV, que deja muy claras las cosas, ¿no? Y a mí me parece que recoge muy bien todo lo que se venía diciendo sobre el particular. Él habla de, antropológicamente, del ser humano, la humanitas está entre la feritas, que está abajo, digamos, el primer escalón, que es las fieras, la animalidad, y la divinitas, ¿no? El mundo angélico, el mundo divino, ¿no? Su misión en este mundo como ser humano es acercarse a las divinitas y alejarse de la fe, es decir, ennoblecerse en vez de degradarse. Hoy parece que estamos buscando casi la otra alternativa. Y ese aproximarse a una cosa y alejarse de otra lo puede hacer precisamente en virtud de un elemento que es clave, que es la capacidad que tiene de elegir, es decir, del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, es decir, el no estar sometido a los instintos, sino el tener opción. Que eso muchas veces, para diferenciar hombres de animales, no se menciona cuando creo que es clave, ¿no? El hombre es la única criatura libre sobre la tierra, en realidad, ¿no? Y nosotros tenemos incisivos y tenemos molares, pero tenemos incisivos porque somos carnívoros, pero podemos perfectamente pues, negarnos a comer carne y convertirnos en vegetarianos, ¿no? Porque tenemos esa libertad para hacerlo, eso no ocurre en otra criatura, ¿no? Y entonces eso me parece que es ese abismo ontológico, antropológico, el libre albedrío, ¿no? Me parece fundamental. Y si no atendemos a eso, pues entramos en terrenos muy peligrosos, ¿no? Peligrosísimos, ¿no? Porque se dignifica al animal en la misma medida en que se está degradando al hombre, ¿no? Al ser humano, ¿no? Quien trata a los animales como personas, pues está a un paso de tratar a las personas como animales, es lo que hizo Hitler, era tan amante de los animales y los protegía tanto, ¿no? Es decir, que, bueno, ahí realmente entramos en cosas que son muy peligrosas, ¿no? Por eso creo que hay que hacer defensas claras, ¿no? De diferenciar. Ahora, todos nos encantan los animales, nos encanta la relación con los animales, pero tenemos que tener, pues, o sea, que tener muy claro pues, cuáles son los límites y cuáles son, pues, digamos, los avisos. Yo creo que si hablan con la gente que le gusta la tauromaquia y la disfruta, todos estamos a favor de un trato digno a los animales. Por supuesto, pero si son de los perros, de los caballos, o sea, yo no he visto más amantes de los animales, pero amantes verdaderos, de los animales claro. en su animalidad. Y bueno, tú creo que conoces mucho el mundo de la dehesa, el mundo del campo y tal, pues tú lo has visto. Y cuando llevas a gente a ver eso, a gente que en principio tiene recelos frente a la tauromaquia y ve eso, ¿no? De esa vida animal de verdad, ¿no? Y cómo pues les cambia el chip, ¿no? Entonces, por eso decimos que muchas veces es ignorancia pura y dura, ¿no? Porque... o no querer ver las cosas, y como Fer dice, ¿no? Cuando piden que no se mate, que al final del día es una mentira, ¿no? El toro finalmente va a morir enfrente de ti o no,
lo único que buscan proteger es sus ojitos que no vean la muerte de frente. Claro, por eso te digo que el elemento de la crueldad y tal es una hipocresía, ¿no? Porque Vale. que no quieres verlo, ¿no? En Portugal, pues no se mata al animal en la plaza, se le mata luego, o sea, bueno, no lo ves, ya está, esa es la diferencia, ¿no? Exactamente. A propósito, entonces, de lo que estás diciendo, y creo que viene mucho a colación, justamente este encaje estratégico del animalismo antitaurino en el contexto ideológico del pensamiento woke y todas sus políticas de la cancelación, Javier. Por supuesto, ¿no? Forma parte del animalismo, forma parte de, bueno, como el nuevo feminismo, ¿no? El multiculturalismo, el indigenismo, pues estas cosas que consisten en el enfrentamiento de víctimas con verdugos, ¿no? De supuestas víctimas con supuestos verdugos, ¿no? Es una oposición, digamos, estratégica más, ¿no? De la confrontación sistemática que estamos viviendo últimamente, ¿no? Con la teorización de esas nuevas izquierdas, o no sé si llaman las izquierdas, pero bueno, se colocan en ese lugar, ¿no? Bueno, no sé si habéis oído o habéis leído o conocéis un teórico post-marxista que es Ernesto Laclau. A mí me abrió los ojos, ¿no? Es argentino, murió hace unos pocos años, tiene varios libros sobre la cuestión. Yo leí uno que se llama La razón populista del año 2004-2005. Y él, con todo el cinismo, ¿no? Él es heredero no solo de Marx, sino de toda la deconstrucción, ¿no? Toda la deconstrucción que ha venido después, de Lacan, de Foucault, ¿no? De Derrida, el gran padre del deconstruccionismo, que Derrida, por cierto, fue muchos años, hasta que se murió, presidente de honor del Comité Anticorridas de Toros de Francia. O sea que las cosas encajan, ¿no? Al final todo encaja, ¿no? Porque la deconstrucción es una deshumanización también total, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia que te la explica Laclau, ¿no? Por eso me pareció, ¿no?, iluminadora, ¿no? Claro, te la explica defendiéndola, ¿no? Él la está poniendo ahí como una estrategia, ¿no? Pues se trata de exacerbar todas las fisuras sociales que se puedan tener, sociales, religiosas, nacionales, sexuales, allá donde existan, como meter el cuchillo, ¿no? Y entonces, para profundizar en ellas y activar un caudal de resentimiento, para que ellos puedan gestionarlo estratégicamente y alcanzar el poder. Entonces ellos se van a encargar de supuestamente defender, ¿no?, a la parte, digamos, agraviada, ¿no?, frente a la oposición del agravio, ¿no?, a las víctimas frente a sus verdugos. Se trata de romper, ¿no?, pero siempre haciendo, claro, nunca tomando a las personas como individuos, sino siempre grupalizándolas, ¿eh? Porque es la única manera, ¿no?, de enfrentar socialmente las cosas, ¿no? Es decir, pero claro, se sustituye, yo lo que me di cuenta claramente, bueno, cualquiera se da cuenta, ¿no?, que se ha sustituido la antigua oposición entre proletariado y burguesía con nuevas oposiciones, ¿no? Esa se ha dejado de lado porque ya no es rentable, ya no. Entonces, hombres, mujeres, heterosexuales, LGTBI, naturales de un país, inmigrantes, minorías nacionales, mayorías nacionales, minorías étnicas, mayorías étnicas, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de fabular opresiones entre estos grupos, ¿no? Potenciando la vocación gregaria de los miembros de ese grupo, los instintos de venganza, de resentimiento y la irresponsabilidad, porque nunca nadie, todo el mundo de estos grupos, los que se consideran víctimas no son responsables de nada, ¿no? Siempre el responsable o el culpable es otro. Y en cualquier caso el sistema, ¿no? El sistema pues, es el que realmente pues, bueno, legitima todo eso, ¿no? Y claro, no hace falta decir, pues ese pensamiento, pues esa estrategia es absolutamente destructora, ¿no?, de todos los elementos orgánicos de una sociedad. En la tradición humanista, precisamente, pues es muy interesante observar que hay una figura que se recoge mucho, que es el Estado, la República o la monarquía, como si fuera realmente pues un cuerpo orgánico, ¿no? Y entonces hay gente que es la cabeza, gente que es el estómago, gente que son los miembros superiores, los miembros inferiores, pero todo es un ser vivo, ¿no? Entonces esto es todo lo que, ¿no? Pues digamos que todos se están matando. Entonces el animalismo actual no es más que una rama de ese pensamiento, ¿no? Por un lado están las víctimas, que son los animales, los toros, y por otro están los verdugos, que es el ser humano, ¿no? En este caso, ¿no? Pero claro, la capacidad de persuasión es altísima, ¿no? Y la culpa de nuevo es de Rousseau, porque Rousseau lo que hace es seducir con sensaciones y no con razonamientos, no con argumentos,
y apelar al corazón, no apelar a la cabeza. Y eso, claro, pues es muy... Y sobre todo, digamos que para Rousseau la virtud máxima es la compasión, ¿no? La compasión humanitaria, una virtud moral. Entonces, claro, el humanismo siempre con la compasión ha tenido, pues, o sea, no lo ha considerado, lo considera algo muy humano, algo tanto comprensible, algo que puede estar muy bien, pero no es una virtud moral, ya ni intelectual, porque es una compasión, es decir, ahí interviene la pasión, ¿no? Y entonces, precisamente la virtud tiene que ser racional, tiene que pasar por el filtro de la razón, ¿no? Por lo menos por un filtro, ¿no? Y entonces, luego aparte se comenta que siempre hay huéspedes impuros en la compasión, ¿no? Como puede ser, pues, digamos que no sé, el cálculo, el miedo, el placer, incluso, en el caso, ¿no? De comparecer a alguien y tal, ¿no? Pero en cualquier caso se le negaba el valor moral o intelectual de la compasión, ¿no? Y en cambio todo gira, es la virtud moral, decía Rousseau, ¿no? Entonces, claro, esa compasión que hoy en día no se llama así porque queda un poco mal, ¿no? Y se llama más bien, pues, empatía, solidaridad, todo eso cotiza al alza en la sociedad occidental contemporánea, pero lo hace además de una manera selectiva, de una manera además con pretensiones éticas, es decir, el que hace así actúa éticamente, el que es compasivo es ético, y luego determinaciones ideológicas que son muy sectarias, ¿no? Y entonces ahí está, o sea, no es la compasión esta búdica de compadecerse de todo, del fin, una compasión casi universal, ¿no? Sino, con estos, pero no de los otros, ¿no? Y entonces, en la compasión actual se produce una paradoja, que es que el amor genera odio, ¿no? Es decir, la zoolatría al final genera misantropía, ¿no? Entonces eso, bueno, pues eso es otra perversión más, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y bueno, pues eso es, en principio, el encaje, ¿no? O sea, el animalismo está encajado dentro de todos esos elementos, ¿no? De disgregación y luego, pues con el sentimiento, con el juicio sentimental, bueno, que podríamos hablar de esto también, ¿no? Eh, ahora, ¿no? Que me parece que es clave, ¿no? Esta trampa del sentimiento, ¿no? Y bueno, ahora sí que yéndonos a todo lo que dices, ¿no? Las armas. Aquí en redes lo que nos gusta hacer, lo que nos hemos dado a la tarea es de hablar de la tauromaquia desde otro punto de vista, que la gente conozca, tenga argumentos. Sí, Porque yo creo que con claro. argumentos sólidos es como se puede tirar todas estas, ahora sí que situaciones en las que muchas veces nos vemos envueltas, incluso en nuestro día a día, ¿no? Por nuestras aficiones o Pero gustos. eso es si buscas argumentos, pero si buscas sentimientos, entonces ya los argumentos no te valen, ¿no? Porque eso es Y lo que... entonces ahí viene mi pregunta, que Ah, es, ¿cuáles son las armas persuasivas y las debilidades intelectuales del animalismo sí, antitaurino, ¿no? bueno, pues Porque dicen que a quien te ataca hay que conocer sus debilidades. sí, bueno, sí, porque ellos sí que conocen las debilidades de la gente, ¿no? Porque atacar por los sentimientos Exacto. era muy hábil. Pues eso básicamente creo que es la sustitución del juicio racional por el juicio sentimental. Ese es el signo del siglo XXI, ¿no? Cambiar lo ético racional humanista por lo emocional sentimental humanitario, ¿no? Y claro, fíjate, aunque parezca mentira, la razón es lo que nos une a todos los seres humanos. El sentimiento es lo que nos separa. El sentimiento te une a alguien y te separa del resto, ¿no? Es decir, que la razón es nuestro adalid, ¿no? No podemos salir de ahí, ¿no? El sentimiento es volátil. Bueno, ahí está el enamoramiento, ¿no? Lo que puede durar el enamoramiento, ¿no? En cambio, la razón es persistente, el sentimiento es subjetivo. Tú dile, pues, a una madre, ¿no? Que tenga que juzgar los actos de su hijo en un conflicto con otro, pues evidentemente no va a poder, el sentimiento le puede, ¿no? En cambio, la razón es objetiva, ¿no? Y luego el sentimiento también es incapaz de discriminar conceptualmente las cosas, ¿no? Vamos a ver, se puede amar a un perro más que a una persona, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Que quieras más a un perro que a una persona. Ahora, de ahí a decir o pensar conceptualmente bueno, que un perro vale más que una persona, o igual que una persona, pues evidentemente ahí ya tenemos una locura, ¿no? Ahí tenemos ya el abismo. Y por cierto, la palabra discriminación, eso lo mencioné en un momento determinado, sobre el viejo humanismo también, es una de esas palabras tabús hoy en día, ¿no? Y parece que venga de crimen, en vez de venir de discernir
discriminar, discernir de prudencia, es decir, de saber qué es lo oportuno, lo inoportuno, lo que vale, lo que no vale, lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? Entonces, el que discrimina, pues es lo que hay que hacer, discriminar permanentemente, ¿no? Pero bueno, y entonces el sentimiento, por otro lado, es muy peligroso porque está muy cerquita del resentimiento, ¿no? Hay un libro de hace ya 100 años de Max Scheler, del resentimiento en la moral, que lo explica muy bien, ¿no? Y luego el resentimiento también está muy cerca de la sensibilidad, que también es muy peligroso, ¿no? Porque actuar por sensibilidad, pues, bueno, pues una cosa tan personal, ¿no? Porque, bueno, pues a uno le puede gustar el boxeo, o le puede gustar tener canarios encerrados en una jaula, ¿no? O le puede gustar, pues yo qué sé, pues ir a una playa y estar al lado de una familia desnuda completamente. Bueno, pues todo eso son sensibilidades, pero a otra gente le molestará mucho tanto el boxeo como el nudismo, como el tener un canario enjaulado, ¿no? Entonces, eso son sensibilidades, con la sensibilidad no se va a ningún lado para organizar una sociedad, ¿no? La sensibilidad es una cosa, pues uno va a la ópera, le gusta o no le gusta, va a los toros, le gusta o no le gusta, bueno, eso es su sensibilidad. Pero, y luego, sin embargo, el juicio sentimental es que es muy, por eso es tan peligroso, porque es muy cómodo para la mediocridad común, ¿no? Todo el mundo tiene sentimientos, pero no todo el mundo tiene criterio para las cosas, ¿no? Entonces, claro, le das un arma, ¿no? A gente, bueno, como yo tengo sentimientos, pues yo ya puedo opinar, ¿no? Pero es que son cosas muy distintas, ¿no? Lo que habría que hacer es eso, pararse a pensar. Recuerdo Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, en un momento determinado, dice, bueno, yo creo que esto que yo estoy diciendo, pues habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero claro, me gustaría saber si se han parado a pensar 5 minutos las cosas de las que yo aquí estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues primero es pararse a pensar y luego ya veremos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí cuando si nosotros nos fijamos en el fondo, miramos hacia adentro, todas las cosas buenas, potentes, poderosas que nosotros sentimos, no hablamos de sentimientos, sino hablamos del sentido, el sentido del deber, el sentido de la justicia, el sentido del honor, el sentido de... No hablamos de sentimientos, ¿no? Nosotros mismos sabemos que los sentimientos son, pues eso, son un poco relativos, ¿no? Y luego hay dos elementos hoy que favorecen mucho el juicio sentimental. Uno es el semianalfabetismo generalizado. Es decir, porque claro, los sentimientos, digamos, el antitaurismo animalista no hace mella en aquellas personas que son, digamos, elementalmente espontáneas, personas del campo, personas que, digamos, que tienen se guían por sus instintos naturales, ¿no? Pero tampoco en aquellos espíritus reflexivos que han estudiado, ¿no? Que piensan, que llegan a la razón profunda de las cosas, ¿no? Pero sí en todos los superficialmente alfabetizados que hoy en día son el 90%, ¿no? Es decir, que la ignorante pureza se ha perdido y la reflexión profunda pues llega a poca gente, ¿no? Y todo el mundo porque tiene un medio bachillerato, porque ha leído, bueno, porque está en internet, porque tal no sé qué, pues pues eso es muy peligroso para el juicio sentimental, porque claro, el juicio sentimental entra a todo el mundo. Y luego hay una grave consecuencia también del juicio sentimental, que es que no se somete a los principios de coherencia, de no contradicción, ¿no? Es decir, el pensamiento woke, dentro de lo políticamente correcto, no quiere ser coherente, vive muy bien en la discordancia, ¿no? No tiene ningún problema, porque está mezclado dogmas, digamos, ilustrados que proceden de discursos ideológicos heterogéneos, ¿no? El feminismo, el pacifismo, el ecologismo, el animalismo, el multiculturalismo, el igualitarismo, el laicismo, ¿no? Es decir, que realmente se puede ser partidario del aborto, pero contrario a la pena de muerte. Se puede ser feminista y laico, pero también, digamos, islamófilo, ¿no? Se puede ser antirracista, pero también antisemita. Se puede ser partidario de la igualdad, pero sin embargo, partidario también de la cuota femenina, ¿no? O en España, por ejemplo, partidario de que un catalán pues, pueda ir a cualquier parte de España a hacer unas oposiciones y tal, y en cambio
una persona de cualquier otro sitio de España no puede ir a Cataluña porque el requisito de la lengua, del catalán, se lo prohíbe, ¿no? ¿Dónde está la igualdad? ¿No? Pero sin embargo, estos que claman de esta manera, pues realmente son defensores de la igualdad, ¿no? Pero luego no lo son. Pero ellos no tienen problemas. ¿Por qué? Porque como no se guían por la razón, que es la única que da pautas de coherencia, ¿no? Sino por un sentimiento aquí, un sentimiento allá. Entonces, claro, pues eso. Y claro, en el animalismo esas contradicciones también aparecen, en el animalismo antitaurino, ¿no? O sea, vamos a suponer que todos los antitaurinos, animalistas, pues sean vegetarianos, digamos, no castren a sus gatos, ¿no? No, en fin, por supuesto no sean partidarios del aborto, porque no van a estar en contra de que se mate esto, todo, pero el feto pues les da igual, ¿no? Pues aún así el animalismo antitaurino va a incurrir en extrañas paradojas o contradicciones. La primera de ellas es, por ejemplo, la de pensar que, bueno, puede tener una actitud inquisitorial con aquellos que piensen distinto a como piensan ellos, que en realidad es lo que quieren, ¿no? Es decir, quieren hacer aboliciones y tal, de una manera inquisitorial, como la España negra esa que ellos tanto rechazan. Pero es que luego ellos que defienden tradiciones autóctonas de los pueblos, no defienden una tradición autóctona hispánica, ¿no? Como es precisamente pues esta. Claro, ellos es que dicen muchas veces, no, hombre, es que esto ya no es mayoritario, esto es minoritario. Bueno, pues entonces no sois vosotros también los defensores de las minorías, pues entonces, pues ¿por qué no defendéis esa minoría? Mira, esto es lo que precisamente ha pasado hace poco en Francia, ¿no? Es decir, en Francia se ha defendido la tauromaquia en el Parlamento precisamente porque se ha apelado a que una minoría cultural, que es la del sur de Francia, ¿no? Pues precisamente pues, ha defendido eso como minoría, ¿no? Como minoría cultural. Entonces lo ha conseguido para eso, ¿no? En Francia. Pero en España no, porque en España hay ese elemento, bueno, en México igual pasa lo mismo, ¿no? Ese elemento, digamos, que es tan nacional, pero es algo tan nacional que se ha convertido en una minoría. Y entonces, claro, ahí la defensa tú no lo puedes defender como minoría, ¿no? Como minoría cultural de una parte de México, porque, o de España, ¿no? Porque forma parte de los España. Incluso de Cataluña, porque vosotros supongo que sí que sabéis lo que pasa en el sur de Francia, en plazas como Ceret, ¿no? Que es una plaza donde, sí, porque habéis llevado bueno, pues a catalanes, ¿no? En otros programas, ¿no? Que han hablado de eso, ¿no? En Ceret pues la tauromaquia que en la Cataluña, en España, pues está prohibido directamente, ¿no? No hay toros en Cataluña, sin embargo en Ceret son taurófilos a muerte y Ceret forma parte de lo que ellos llaman la Cataluña francesa, ¿no? Y se toca el himno del Segador, ¿no? Que es el himno de los independentistas catalanes antes de las corridas de toros. Entonces, fijaos la contradicción tremenda, ¿no? Que tiene aquí en este caso otra más, ¿no? Que tiene, digamos, el antitaurinismo catalán, ¿no? Es decir, que, bueno, pero bueno, por terminar con lo del animalismo, yo creo que la más grave incongruencia del animalismo, desde luego, es con el ecologismo, ¿no? Porque, claro, vamos, si eres ecologista, bueno, pues no puedes ser animalista, ¿no? En este sentido. Bueno, Jacques Cousteau, ¿no? Ya sabemos que era un gran aficionado a los toros, ¿no? El padre del ecologismo, ¿no? Claro, los animalistas antitaurinos lo que trabajan es para que desaparezca la especie animal del toro bravo, porque nadie va a cultivar, a criar toros bravos, ya que es tan caro, tan duro, ¿no? Y luego para que desaparezca el paraíso que es la dehesa, el paraíso ecológico que es la dehesa, ¿no? Que realmente, pues bueno, hay que ir, ¿no? Para ver ahí, pues, el mundo de flora, de fauna que eso supone, ¿no? Y que solamente se sostiene, pues, por la tauromaquia, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues, por último, ¿no? El animalismo antitaurino también descubre el abuso permanente que el discurso de la corrección política hace, que es arrogarse el derecho a hablar por los otros. En este caso, hablan por los todos, ¿no? Hablar por las víctimas, ¿no? Aunque no se pertenezca a ese supuesto grupo de víctimas, ¿no? Hablan por el toro sin conocer al toro, ¿no? Entonces se arrogan ese derecho. Entonces a mí eso me parece que ya, pues ya es el colmo, ¿no? Si quieres hablar, por lo menos entérate de algo, ¿no? En fin, eso es. Mira, eso pasa ahora, ya termino porque me estoy fijando mucho, pero eso pasa ahora con la prohibición del toreo cómico en España. No sé cómo estará la cosa ahí en México, ¿no? Hay muchos sitios donde lo están prohibiendo, no sé cómo estará la cosa, pero la cosa estaba muy mal, lo han prohibido en algunos sitios porque
se ponen en el lugar de los toreros que torean en los espectáculos cómicos, los enanos, los enanitos toreros que decíamos siempre, ¿no? Que es un espectáculo que ha sido pues, tan tradicional. Y claro, ellos no quieren, ¿no? Ellos quieren seguir toreando porque ellos se sienten toreros y lo son, ¿no? Y dicen que ellos hacen un espectáculo muy digno. Y entonces, claro, les impiden hacerlo porque hablan por ellos, ¿no? Entonces, los animalistas titanos hablan por los enanitos toreros, ¿no? Que quieren seguir aprendiendo así, pues no, o sea, me parece que eso ya es. Sí, hace relativamente poco conversaba precisamente con gente de los enanitos toreros y mencionan esto que tú decías, Javier. Decían, o sea, hay gente que desde su ignorancia supone o presupone que se burlan de mí y que la gente se ríe de mí Claro, y no sabe que se ríen conmigo y pues no había saben que esta es conmigo, la única manera que yo tengo de participar de esta claro, fiesta de manera activa dentro del ruedo, o sea, me están coartando, me están segregando, me están marginando, tras el disfraz de que me protegen, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Al hilo de lo que ya nos comentabas, ¿qué te parece si hablamos ahora de la tauromaquia como una mirada hispánica de ver el mundo y la diferencia entre hispánica, hispanista, prohispanista y antihispanista de ver el mundo. A propósito. sí, No te puse ahí para una tesis, pero bueno, sí, tú sí. contestabas. Hombre, yo defiendo, ¿no? De hecho, en el subtítulo del libro A la luz del toreo, tradición hispánica y humanística, pero hispánica de la tauromaquia, ¿no? Yo creo que ha sido la culminación de una cultura popular, ¿no? Desde muchas perspectivas, ¿no? Por lo menos yo diría desde cuatro, una perspectiva ética, ¿no? Porque claro, la tauromaquia se fundamenta en el valor como requisito primordial, enfrentarse a una fiera, ¿no? El valor tiene un elemento ético muy importante. Ya Aristóteles en la Ética Nicómaco, en la primera virtud que analiza precisamente es lo que llama la andreía, ¿no? El valor, ¿no? Porque, y luego el estoicismo ha sido fundamental, ¿no? Dentro del humanismo, pues el valor es fundamental, ¿no? Porque, claro, hace falta valor para mantener pues, los principios adelante, para oponerse a las injusticias, para enfrentarse a muchas cosas, ¿no? O para mantener una coherencia, ¿no? Hace falta valor. Entonces, Séneca, hispano-romano, cordobés, como los califas del toreo, pasando por Lagartijo y tal, pues bueno, pues muchas veces definía al sabio como un gladiador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego, pues en la dignidad, la vergüenza torera, que diríamos, ¿no? El esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la fe en uno mismo, el valor frente a vencer el dolor, ¿no? Frente a la muerte, bueno, pues todo eso pues son elementos bueno, que están dentro de la tauromaquia. Eso es ética humanista realmente, ¿no? Y luego, desde el punto de vista estético también, la tauromaquia es el gran espectáculo, fue el gran espectáculo del barroco español, junto con el teatro, ¿no? Un gran espectáculo barroco, ¿no? El barroco creo que es el momento donde se sintetizan todas las energías creadoras, ¿no? De España, ¿no? Y claro, la sensorialidad colorista, la meditatio mortis, que en el fondo la tauromaquia pues también es eso, ¿no? La vivencia dramática de lo efímero, el sentido de la importancia de los gestos, ¿no? El sentido del honor, todo eso está en la tauromaquia, viene del barroco, es una estética muy hispánica, ¿no? Luego, a nivel simbólico, el toro, pues es el gran símbolo hispánico al final, ¿no? Pero también lo son el torero. El torero ha sido símbolo y arquetipo de las figuras más características del alma española, empezando por Don Quijote, ¿no? Don Quijote, bueno, que ya decía Sánchez Mejías que era el primer torero, ¿no? Que se enfrenta a loco, enfrentarse a un animal, porque está loco, enfrentarse a unas ideas. Pero también tiene algo de pícaro, el sentido de la supervivencia del pícaro, tiene algo desde luego de místico, sobre todo desde Belmonte, ¿no? Que hablaba de la transfiguración delante del toro, ¿no? Muchas veces, o que había que olvidarse del cuerpo, que es lo que decía Santa Teresa, ¿no? Cuando sus arrobos místicos. También tiene mucho del conquistador, ¿no? Del descubridor, que se ansia de fama, ¿no? De dinero que tiene el torero, de Don Juan, ese autor. Es decir, que los grandes mitos literarios de la época también los representa simbólicamente, ¿no? Los poderes vienen representados en la actividad del torero. Y luego, sociológicamente, yo creo que es muy importante. Se establecen, es una creación de origen popular, pero es una institución popular donde se ha creado una alianza interestamental entre, eso se ve muy bien
pues en la evolución entre el pueblo y la aristocracia, ¿no? Dejando al lado la burguesía, porque la burguesía en España siempre ha tenido un poco de mala prensa, ¿no? Tradicionalmente, era la clase que, bueno, daba el dinero, y en fin, eso no. Pero el pueblo y la aristocracia siempre han tenido mucha armonía. En el siglo XVIII, en el siglo XVII, que es cuando realmente aparece el espectáculo taurino, el espectáculo a caballo, es el gran espectáculo de masas junto al teatro, sin duda alguna. Y ahí van todas las clases sociales, ¿no? Los caballeros son los protagonistas, ¿no? Pero, indudablemente, pero el pueblo también interviene en zonas secundarias o subordinadas del espectáculo, pero lo que hoy en día pues es también la tauromaquia popular, también está presente ahí, ¿no? Los saltos a la garrocha, los recortes, que se dan mucho en la zona del Mediterráneo, ¿no? Todavía, ¿no? La inmovilización del animal, como hacen los forzados, eso lo hacía el pueblo también, ¿no? Pero luego ya en el siglo XVIII es cuando sucede ese cambio, ¿no? Se abandonan, con la llegada de los Borbones, se abandona el toreo a caballo de los nobles, la nobleza desaparece como actor principal, aunque se va a quedar, como veremos, ¿no? Y el pueblo ocupa su lugar, ¿no? Eso es un fenómeno contrario, digamos, a lo del despotismo ilustrado, ¿no? Que es de arriba abajo, pues aquí un poco de abajo arriba. Y Ortega y Gasset, en un libro que tiene sobre Goya, que está muy bien, hablaba, por cierto, del plebeyismo, al hablar precisamente de esto, ¿no? Del plebeyismo, ¿no? No lo decía en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, ¿no? Es decir, aquello en virtud de la cual la nobleza, que ya está decadente, ¿no? Sin capacidad creativa, acaba siguiendo las iniciativas del pueblo, ¿no? De hecho, el pueblo es el que se va a rebelar frente a los franceses, porque toda la aristocracia y el rey se van a principios del siglo XIX y la guerra de la independencia la inicia el pueblo, lo hace el pueblo realmente, ¿no? Decía Ortega que en España todo lo que ha tenido valor ha sido creación del pueblo, ¿no? Pero esa tendencia ha sido una constante en la cultura española, ¿no? La de que la aristocracia o la nobleza asume la creación popular, ¿no? En la literatura lo vemos claramente. Los poetas del Mester de Creación del siglo XIII y XIV, que son poetas cultos, pues adoptan maneras juglarescas, ¿no? Juglaradas, ¿no? Les gusta, ¿no? En el siglo XV, por ejemplo, el Marqués de Santillana, pues el más noble, pues se dedica, y por eso ha pasado a la historia de la literatura, a cultivar poemas populares, las serranillas, ¿no? Canciones populares, poemas populares, que lo hacen muy bien. El romancero, que eran las poesías orales, ¿no? Populares de la España medieval, la adoptan ese género, la adoptan los poetas cultos y van a cultivar ese género que les encanta, ¿no? Y a imitar ese género, ¿no? Es decir, los poetas más cultos, más nobles, ¿no? Es decir, que eso siempre se ha producido, ¿no? Y eso en la creación del toreo, pues también ocurre, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Los nobles asisten a los espectáculos donde el héroe ya no son ellos, sino los héroes populares, ¿no? Van a idolatrar a un analfabeto que es Pepeillo, pero que es el gran torero, ¿no? Que les entusiasma y lo idolatran. Goya, que es el pintor del rey, va a pintar a Pedro Romero en un retrato con todo el decoro como si fuera un noble, y luego se retiran, pero se dedican, y eso es muy curioso, ¿no? Pero se dedican a criar ganado, ¿no? La dedicación ganadera, la nobleza se retira y empieza a dedicar a criar ganado, ¿no? Y entonces es curioso que ahí precisamente es donde esos valores de casta, linaje y pureza de sangre que ellos representan lo llevan a sus animales, ¿no? Entonces los animales tienen que ser animales donde se cuide esa crianza, esa raza y ese linaje. Y luego transmiten también a un nuevo héroe, ¿no? Sus atributos más representativos, su espada, por ejemplo, es decir, la espada era prerrogativa de los nobles, pero el torero ya va a tener una espada, ¿no? Usa espada, su indumentaria, la indumentaria lujosa, ¿no? Llena de seda, de oro, de plata, de todo esto, ¿no? Y bueno, pues entonces en ese momento, y también su visión del mundo, los valores aristocráticos, porque en el toreo hay un sentido jerárquico muy fuerte, sentido del honor, de la dignidad estoica, del afán de gloria, es decir, que son valores aristocráticos que asume perfectamente el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una maravilla, ¿no? Esa unión, ¿no? Interestamental, que es muy propia de la España, del siglo, de los siglos de oro. Había unas claras diferencias estamentales, pero en el fondo se sabía que, bueno, ahí está, por ejemplo, Don Quijote, la relación entre Don Quijote y Sancho, es decir, el caballero y el ama analfabeto son amigos, ¿no? Cuando le escribe una carta
que se la leen porque él no sabe leer, ¿no? Don Quijote a Sancho, termina diciéndole tu amigo, nada de, no, de tu amigo de verdad, son amigos de verdad. Lo mismo se ve en el Gran Teatro del Mundo de Calderón. Al final todos han desempeñado papeles distintos en la sociedad, pero al final todos se quitan los vestidos, se quedan desnudos porque todos son iguales, ¿no? Es decir, eso se tenía, esa conciencia se tenía y eso me parece bonito. Yo creo que esta unión muy hispánica, ¿no?, entre la nobleza y la aristocracia, que transmuta esos valores y tal, pues yo creo que viene de la época de la Reconquista, ¿no? 8 siglos, codo con codo, luchando, ¿no?, en el campo de batalla, y orando, ¿no?, en las iglesias, el hombre del pueblo con el aristócrata, ¿no?, para liberar, digamos, a la península, ¿no?, de la invasión. Pues yo creo que hace mucho, ¿no?, mucho contacto. Claro, los burgueses no intervenían en eso, ¿no?, los protoburgueses que pudiera haber, pero el pueblo y la aristocracia sí que ahí estaban unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece bonito, ¿no?, esa institución, digamos, hispánica, ¿no?, de creación popular, ¿no?, que es la tauromaquia. Me parece algo muy bonito y que ha sido siempre un elemento integrador, ¿no?, en realidad, ¿no? Oye, Por eso y los independentistas van tanto, porque saben que ha sido mucha integración, pues hay que atacar por ahí también, ¿no? Y hablas, bueno, aquí hablas de una relación que es la de la aristocracia y el pueblo y cómo a través de la tauromaquia pues se unen, ¿no? Pero hay otra relación que me gustaría abordar y que mencionamos un poco antes de entrar a grabar, ¿no? Y es esa relación de la tauromaquia con el mundo intelectual, que otra de las mentiras que se dice es que parece que los que vamos a los toros todos somos bárbaros, que solo queremos ver sangre, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque yo creo que hay una relación muy cercana entre la tauromaquia y el mundo intelectual, no solamente en, bueno, en los países donde hay tradición taurina, hay incluso gente de otros países que se enamoran de la tauromaquia Sí. y se fascinan con ella y escriben o realizan alguna de sus obras sobre tauromaquia, ¿no? Fenómeno que se da, como digo, no creo que solamente en los países de tradición taurina, sino en todos. Totalmente de acuerdo. Yo, claro, yo lo he reflexionado sobre todo en relación a lo que estábamos comentando también, y a la tradición española, ¿no? Pero, por lo que ahora te comento, ¿no? Pero en España, desde luego, el apoyo es desde el primer momento. O sea, cuando yo hablaba de la bula esta papal, ¿no?, de Salute Iberis, creo que se llamaba y tal, de finales del siglo XVI, el primero o sea, el apoyo de la Universidad de Salamanca, ¿no?, a Felipe II para que se oponga a eso, ¿no? Es un escrito que además firmó Fray Luis de León y tal, en la Universidad de Salamanca, que por cierto, en la escalera renacentista de la Universidad de Salamanca hay una especie de parada campera donde hay toros y donde hay mayorales y todo eso, ¿no? Y cada vez que salía un doctor, estaba establecido en los estamentos de la Universidad de Salamanca, se celebraba una corrida de toros, ¿no?, en homenaje al nuevo doctor y tal. Es decir, la universidad del principio, ¿no?, estuvo ahí presente. Y luego ha sido así, siempre, ¿no? De una manera, ha habido, como lógicamente ha habido de todo, pero en general la clase intelectual siempre ha estado muy ligada a la tauromaquia. Y yo creo que es por un viejo tópico, por lo menos esa es mi teoría, que en España se hizo realidad, un viejo tópico humanístico, que es el de la unión de armas y letras, ¿no? Entonces, el hombre activo y el hombre contemplativo. En España, el intelectual siempre había sido activo y contemplativo. Ya desde los primeros grandes hombres de letras, don Juan Manuel, por ejemplo, o Pedro López de Ayala, ¿no?, en el siglo XIV, pues eran ya grandes escritores, grandes intelectuales y eran guerreros, ¿no? En el siglo XV, Marqués de Santillana, en fin, mayor, noble, tal, pero también era intelectual, ¿no?, poeta y tal, y también era guerrero, ¿no? Manrique, el gran poeta Manrique, también era guerrero, muere en un campo de batalla, ¿no? Garcilaso de la Vega y los poetas de la corte del emperador, pues Garcilaso también muere, ¿no?, en acción bélica, ¿no? Y es el gran poeta refinado. Y luego eso pasa, Cervantes, pues bueno, ya sabemos, es un hombre de letras y un hombre de armas, ¿no? Y lo serán también Lope, Quevedo, Calderón, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí se produce esa unión. Entonces, a partir del siglo XVIII, eso ya no se produce, ¿no? La decadencia española, el siglo XVII es el último donde eso se produce. En el siglo XVIII no se produce y a partir de ahí yo creo que ahí se produce eso como el mito del andrógino que cuenta Platón en el banquete, ¿no? Hay cuando
en su origen los seres humanos éramos masculino y femenino juntos, cuando se nos separa, entonces una parte va buscando la otra, que es el amor, ¿no? La parte femenina va buscando la parte masculina, y eso es ya como se explica ahí en el banquete, una de las explicaciones del amor, ¿no? Y tal. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando el intelectual, que siempre ha sido hombre de acción, pues, digamos, deja de ser hombre de acción, entonces, de alguna manera, pues añora y admira, ¿no? Esa parte que le falta, ¿no? Y esa parte que le falta es la que representa el torero, ¿no? Y entonces, que es en el siglo XVIII precisamente, donde surge, ¿no? El torero a pie, ¿no? El toro. Entonces, yo creo que ahí, pues eso es un elemento que desde ahí, ¿no? Viene esa pasión que los intelectuales han tenido muchas veces casi, incluso una actitud subalterna, ¿no? Frente a los toreros. Aquello que decía Manuel Machado, que mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero, ¿no? Que decía él. Alberti decía que le hubiera gustado ser el picador de Dominguín, ¿no? Y tal. Y bueno, Dámaso Alonso, que al nació en el 27, presidente de la Academia, súper intelectual, aparte de un poeta y tal, pues decía que le gustaba mucho cuando lo confundían con Dámaso González, que era un torero manchego, así muy valiente y tal, ¿no? De la época, conocido, que me encantaba, ¿no? Porque era también muy taurino. Y bueno, en fin, o sea, no, yo eso alguna vez lo he comentado, ¿no? El hecho de que la muerte de Sánchez Mejías, de un torero intelectual también, de alguna manera, ¿no? Pero su muerte provocara tres herejías importantísimas, no solo la de García Lorca, que es la que todo el mundo sabe, sino la de Miguel Hernández y la de Rafael Alberti, tres poetas de esa categoría cantando a un torero, ¿no? Pues ya me parece que, bueno, que son pocos héroes, ¿no? Pueden concitar esa mierda. Y luego el intelectual por antonomasia, la literatura española, que es Ortega y Gasset, pues, todos sabemos en fin, lo taurino que era, ¿no? Quería escribir ese libro que luego al final lo escribió, el Paquiro, o de las corridas de toros, pero sin embargo todas las reflexiones que él hace sobre toros son interesantísimas, ¿no? Pues son un poco, digamos, deslavazadas, ¿no? Pero son todas muy profundas. Y la generación a la que él pertenece, que es la generación de Marañón, de Pérez de Ayala, en fin, de Eugenio Dors, todos son taurinos, pues, digamos, y parte de esa generación. La generación 27 no digamos, ¿no? O sea, todos son taurinos, creo que nos cernuda. No solamente los poetas, sino también los prosistas, ¿no? Bergamín, Ramón Gaya y tal, pues, que escribieron sobre todo maravillosamente, ¿no? Hasta la última generación que más o menos he controlado, que es la llamada del 50, pues el último torero que se murió, el último poeta, Brines, era un gran poeta y un poeta taurino, como era Claudio Rodríguez, etc. O sea, yo creo que incluso hasta la del 98, que evidentemente había parte que aparte que era antitaurina, Maeztu, Baroja, Unamuno, ¿no? Eran antitaurinos, pero Valle Inclán, Machado, Antonio Machado, Azorín, eran taurinos. Azorín, el último, eso me parece muy significativo, el último, por lo que decíamos antes de la nostalgia por el hombre de acción, ¿no? El último artículo que escribe él en prensa a los 91 años, Azorín, todo el artículo él recuerda una vez que el joven en su pueblo, en Monóvar, le dio a un novillo, dice él, de Samuel Flores, ¿no? Habrá que ver si era verdad o sea, pero eso lo repitió muchas veces a lo largo de su vida. Pero el último artículo es eso, que cogió un capote y le dio unos pases y se acuerda, ¿no? El último artículo que le escribe de ese momento donde él fue torero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, estas cosas me parecen que son súper significativas, ¿no? Es decir, hay una unión realmente pues muy padre. Y hoy en día, la última generación de filósofos, algunos han muerto hace poco, o otros están vivos todavía, grandes filósofos en España, empezando por Sabater, por Sabater, pues son taurinos, ¿no? O no han sido taurinos. Es decir, que realmente cuando hay una reflexión profunda se ven las cosas pues con todo lo que llevan detrás, ¿no? Y bueno, yo creo que también en México se puede decir lo mismo, ¿no? Un poco, o por lo menos por lo que yo sé, ¿no? Con celos hasta Carlos Fuentes, de Carlos Fuentes yo he visto cosas maravillosas, ¿no? Hubo un pregón que hizo antes de morir, claro, de morir en Sevilla, ¿no? La feria de Sevilla, magnífico, ¿no? Luego yo, por ejemplo, hay figuras que admiro muchísimo mexicanas, Alfonso Reyes, pues él o sea, estimaba y valoraba mucho las corridas de toros, ¿no? Yo creo que incluso Octavio Paz,
en su obra literaria hay muchas imágenes y metáforas taurinas, aunque luego creo que cuando fue a India, ya pues a lo mejor ahí, y bueno, con las nuevas, porque como decíamos antes, no es una tradición humanista, ya es una tradición distinta, ¿no? Oriental, pues, entonces, pero bueno, su obra está presente. Luego México acogió a grandes taurinos en la época de la guerra civil, ¿no? No se quedaron aquí para siempre, ¿no? O sea, la mena. O sea, que Sí, el caso es que las grandes mentes, algunas de las grandes mentes, se han ocupado de la tauromaquia y se han ocupado con seriedad, porque también hay trabajos de Sor Juana haciendo alusión o comentando este último punto que tocas, por ejemplo. Pero bueno, pues yo me quedo, Javier, primero con la enorme satisfacción de haberte escuchado, de que hayas aceptado grabar con nosotras para Redes Culturales Taurina. Te agradezco que te hayas ocupado de la tauromaquia, de la manera en que lo has hecho, de cómo nos muestras que en medio de una sociedad de víctimas y victimizada, porque las víctimas son sujetos fácilmente conducidos, en el que proliferan las causas, pero se enarbolan y se enaltecen las causas que luego pueden convertirse en capital político. No todas las causas proliferan. En un mundo donde existen tantas contradicciones propuestas a partir del pensamiento y la filosofía woke, que hay un montón de contradicciones y paradojas sobre las que valdría la pena detenernos a reflexionar, podemos hablar de tauromaquia desde la intelectualidad, desde sus visos más profundos y de cómo sigue la tauromaquia vigente porque nos sigue recordando que esta tendencia en el pensamiento, este nuevo modelo de conciencia que se nos ofrece y que es tan fácil de consumir, no solamente a través de la tecnología, la tauromaquia choca porque nos recuerda la fragilidad de esas nuevas modas, de esas tendencias y de esas conciencias light, de ese humanismo tan utilitarista, tan calvinista, tan alejado de la escuela de Salamanca. Que ya no es humanismo, que ya no es humanismo. Que ya no es humanismo, que ya no es humanismo. Y pues cierro recordándoles que Rousseau, que hablaba de crianza, que escribió este texto precioso del Emilio, internó a sus 5 hijos en un hospicio porque no le daban tiempo, no le dejaban tiempo para escribir, para que revisen las contradicciones que albergan todos estos grandes autores de la modernidad que nos ofrecen estas nuevas conciencias. Muchas gracias por haber estado hoy, Javier. A Gracias, María. vosotras por la invitación. No, muchísimas gracias. Como digo, los invito a que nos sigan en nuestro canal, que conozcan nuestros videos. Estamos en Redes Culturales Taurinas en YouTube, en Facebook, tenemos cuenta en Instagram y por supuesto nuestra página, donde encontrarán todos nuestros videos, además de distintos textos y distintos enlaces a páginas del mundo del toro. redesculturalestaurinas.org. Muchísimas gracias, Javier. De verdad ha sido un privilegio escucharte. Como sé que todos los que te escuchen estarán muy contentos de que hayas podido hablar así con nosotros. Muchas gracias a vosotras.